viven las fallas fuera de lo que es el capitasal, ¿no? Otra forma de vivir a lo mejor este tipo de festejo, ¿no? Yo estuvimos el año aquí pasado con Pedro, presidente. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya buenas tardes, ¿no? Ya casi buenas tardes, sí. Es la hora ya de comer. Bueno, hablábamos el año pasado, Pedro, de que es una falla numerosa, una falla de gente de aquí, de la localidad, también de Valencia, pero muy arraigada, ¿no? Sí, realmente hay casi más, ya lo comentamos el año pasado, Sí. es una falla pues un poquito típica porque la mayoría de nuestros falleros son de Valencia, son de fuera de la falla. Lo único que, lo bueno que tienen también es que viven la falla, tienen sentimiento fallero y están aquí, pues vamos, nosotros todos los domingos nos juntamos, todos los fines de semana estamos en distintas localidades, Valencia, de Madrid. Pero bueno. Bueno, podríamos llamar que es una falla intercomarcal, ¿no? Exacto, precisamente es una falla muy intercomarcal. Qué cosa, ¿eh? Es una cosa curiosa, hay que destacar esto porque es curioso. Sí, yo siempre que hablo con vosotros, siempre lo comento, porque es una cosa digna de destacar. Valencia es muy fácil, las fallas tienen alrededor o los falleros, bajar a la calle y dos pasos. Aquí no, aquí es sacrificio. Sí, aquí el que quiere ser fallero o fallera mayor tiene que saber lo que es eso, ¿no? Sí, no, bueno, sí, ya tenemos un poquito de experiencia. Ya fui en el año 2006 y bueno, me ha gustado. Mi marido es el presidente y Todo me ha gustado, todo queda en casa y por eso me ha gustado repetir. Muy bien. La verdad es que el ambiente que estamos notando nosotros, que vamos por los municipios, el ambiente fallero es distinto a Valencia. ¿Lo notáis aquí también? Sí, es más diferente, abierto, ¿no? La gente es más sí, participativa, ¿no? Sí, es más diferente. Allí es más el casal y lo que es el barrio, la zona del barrio, y aquí es toda la playa, por ejemplo. ¿Y de qué va a tener la falla? ¿El lema cuál es? ¿Qué nos criticáis aquí? A ver. Pues, ¿O no hay crítica? Entonces, la situación, de cómo va el tema viviendo, de la crisis, económica, de todo esto, pues pegando un poquito de... haciendo algunas pinchazos. Creo que al final Pedro no hierro, a ver qué hace. Efectivamente, es decir, la situación no la podemos cambiar por fallero. Lo único que hacemos es resaltarlo, que venga. Bueno, y hoy un día de ofrenda, hoy vais a la ofrenda, vais aquí al pueblo, a Valencia, no, aquí mismo. aquí mismo. Ponemos la Virgen ahí en la fuente, en la plaza, y hacemos un pequeño recorrido, y llegamos y terminamos aquí y le pongamos unas flores. No, lo que sí quisiera resaltar es una cosa siempre que hablo con vosotros, lo digo, es que nosotros pertenecemos a la agrupación de falles de los canales. Por el trabajo que tenemos aquí, es decir, nosotros este año creo que nos hemos hecho 17 presentaciones. Hemos ido a 17 presentaciones. Claro, tenemos que cumplir con el nuestro, con la Paula, tenemos que cumplir con Masamarell y luego pues, Rocafort, Albuixec, Albalat, Museros. ¿Moncada también? A Moncada no, pero llegamos hasta Rocafort. Y de ahí para aquí somos 11 valles en este momento. Bueno, y aquí el ambiente fallero es fallero a tope. A ver, contarnos. Hay marcheta, bueno, la gente se lo pasa pasa a tope. 4 despertas, y aquí tenemos de todo. Tenemos una falla como la nuestra, pues intentaremos hacer un buen castillo también y a todas las. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos como cada año. Enhorabuena por esa renovación de fallera. Sí. Rosa, que si dijera el año viene a ser de repetir, Yo repetiríamos, repetiría, sí. Es bonito ser fallera. Yo creo que eso pasa mejor las mujeres que los hombres, ¿no? O igual. No, yo creo que igual. Pero ya lo dicen más. Es diferente. Pero yo creo que los que son falleros y los que no son lo llevamos todos en esa. Porque nos gusta la fiesta en la calle, vivir en la calle, disfrutar, ya pasan verano también en las fiestas tradicionales de los pueblos, y cómo no las fallas, ¿no? Vivimos así. Quieran o no quieran los europeos, el tro de back nos encanta. Exactamente, además, precisamente ahora tenemos unos amigos que desde hace 5 años son de Barcelona. Y desde hace 5 años, todos los años, vienen a esto, vienen al Ecuador fallero que llamamos nosotros, que celebramos en septiembre, fiesta rociera, a los pacientes. Venía gente de Toledo, venía gente de Madrid, que son amigos que poquito a poco pues, también sienten todo lo que es nuestro. Bien, pues pareja, enhorabuena, felicidades, Muchas que arda bien, que suena bien el castillo, las bacletas y todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y además hemos dicho Víctor, ¿no? Víctor, ¿Sí o no? ¿Y qué es? No, no, sí.
Guapísima, guapísima. ¿No? Melanie, ¿contenta? Sí. ¿Es el fallera mayor? Tu falla es muy chula, ¿no? ¿Te gusta mucho? ¿Te has quedado algún muñequito ya para ti, para guardártelo de recuerdo? Sí. ¿Cuál es? El caballito de Mario Pérez. ¿Dónde es? Están juntos. Ah, muy bien. ¿Y tú, presidente? Gordito. Grande. Ah, el hipopótamo, ¿no? Un hipopótamo. Muy bien. Y bueno, ¿y la falla de qué van, Melanie? Las cosas de dónde? De mar. Gallinas, ¿no? Pescaditos, ¿no? ¿Qué más? De sirena. Y mírame, mírame, no te debo nada. Y yo soy feo, ya lo sé, pero sí, mira. Mírame, mírame. Mírame. Ven para acá, ven. Bueno, y hoy, mañana, cuando se queme la falla, lloraremos, ¿o qué? No sé. Dará tristeza, que sí. No sabes tampoco. ¿Ya habéis comido bien hoy? ¿O? Aún no comí, tengo ¿Aún? que comer ahora. ¿Tienes hambre? Ahora nos vamos a comer. ¿Tú qué? Yo estoy comiendo. Mira la falla de... ¿Cómo se llama tu falla? La falla plata por las... Os esperamos. ¿Vale? Los dos juntitos ahí. Ahí, cogeros de la manita y todo. Uy, parecen novios. Parecen novios, ¿eh? Bueno, vale. 1, 2 y 3. Venir a la falla Plaza Google Fernando y Venga, iremos. Gracias.